Listo. Buenas tardes, sean bienvenidos a esta charla sobre el programa de estudios avanzados en gerencia editorial. Mi nombre es Ricardo Tavares, soy el coordinador del programa y quiero hablarles un poco de esta propuesta educativa de la Universidad Católica Andrés Bello en sus posgrados de Humanidades y Educación. Gerencia editorial, ¿eso de qué trata? La gerencia editorial se encarga precisamente de administrar los recursos humanos, materiales, financieros que se necesitan para hacer realidad una publicación. ¿Qué tipo de publicaciones? Hay cualquier cantidad de publicaciones. Pueden ser libros, como folletos, publicaciones periódicas como los periódicos, las revistas y también publicaciones digitales. Por ejemplo, las páginas web, los libros electrónicos, entre otras cosas. Nosotros hemos estado haciendo un seguimiento a cuáles son las nuevas tendencias de la edición en todo el mundo. Y hay varias tendencias y muchas de ellas también están empezando a llegar a Latinoamérica. Y por supuesto a Venezuela poco a poco también va llegando. La gran ventaja, por ejemplo, para nosotros los venezolanos e incluso personas de Latinoamérica, es que tenemos una plataforma formidable para el mundo editorial y esa plataforma se llama Lengua Española. La lengua española se habla en más de 20 países, la mayoría de ellos en Latinoamérica y incluye por supuesto España. Y también tenemos países de habla hispana en África, específicamente Guinea Ecuatorial, y también algunos reductos de español en las Filipinas. Pero nuestro principal mercado es Latinoamérica, junto con España. España, por supuesto, está entre las principales industrias del libro en el mundo. De hecho, el libro para España es un producto de exportación. Y básicamente el mundo editorial en este momento es teletrabajo. ¿Eso qué significa? No es necesario trasladarse a un determinado lugar para trabajar en el mundo editorial. Precisamente varios profesionales que integran la cadena editorial perfectamente pueden desempeñar su trabajo desde su casa o desde su oficina, no importa qué país le brinde servicios. Por ejemplo, un corrector de textos desde su oficina o desde su casa puede ofrecer servicios a Colombia, a México, a la Argentina, a Panamá, a España, a Estados Unidos, y no perdamos de vista Estados Unidos. Estados Unidos forma parte de este circuito de lengua española. Es otra lengua ampliamente difundida y utilizada en ese país. Y no solamente el corrector, también el diseñador gráfico puede ofrecer servicios fuera de sus fronteras. Lo mismo ocurre con los editores que necesitan asesorar a algún autor interesado en publicar. Y además de esto, es también posible enviar un libro que queramos imprimir a otro país para reducir costos. Yo he sabido, por ejemplo, de casos de libros que se han editado acá en Venezuela, por ejemplo, pero se envían a China para ser impresos. ¿Por qué? Porque en China los costos de producción son mucho más reducidos. Es muy sencillo mandar la versión final en PDF o en el programa que se utilice, y allá revisan el programa y pueden reproducir la obra sin ningún problema. De manera pues que este es un gran atractivo que tiene dedicarse al mundo editorial. Si bien es cierto que en la mayoría de nuestros países la edición es más bien un mercado interno, con algunas excepciones, quizás la excepción de México, Argentina, tal vez Colombia,
dentro de América Latina y de España, por supuesto, pero en los demás países nuestra industria editorial es puertas adentro. Pero los profesionales de la edición perfectamente pueden brindar sus servicios fuera de las fronteras. Y hoy en día es muy fácil monetizar nuestro trabajo en divisas. Cada vez hay mayor cantidad de instrumentos financieros que nos permiten recibir los honorarios profesionales, billeteras virtuales, cuentas bancarias en el exterior, pagos móviles, en fin. Hay muchos mecanismos que nos permiten obtener el cobro de nuestros honorarios por nuestros servicios editoriales. Ahora bien, ¿qué cosas debemos tomar en cuenta? Una persona que se dedica al mundo editorial debe sobre todo satisfacer necesidades. Esto es fundamental. Pero ¿cuáles necesidades? Por una parte, tenemos la necesidad del autor. Es decir, el autor tiene necesidad de que su libro se dé a conocer, que lo lean y que ese libro tenga el impacto suficiente para ser aprovechado de cualquier manera. Bien sea en el campo literario, bien sea en el campo de la investigación. Por ejemplo, un docente universitario, si desea hacer carrera docente en serio, por lo general se le exige que también produzca conocimiento, que investigue. Pero esa investigación que tanto esfuerzo nos toma, merece ser divulgada. Y por supuesto, hay lugares exactos para divulgar. Un profesional de la edición puede brindar la asesoría al autor para decir, bueno, esto se presta para publicarlo como libro, o por lo contrario, esto se presta más para publicarlo como un paper o un artículo para una revista indizada. Esto por una parte, o entonces, en lugar de eso, una página web o otra modalidad de publicación, un libro electrónico, etcétera. Pero además de la necesidad del autor, también tenemos, por otro lado, la necesidad del lector. Es decir, el lector tiene necesidades en cuanto a acceso a las publicaciones. Eso implica costos. Muchas veces el lector trata de buscar la información por menos costo. Si observa que puede conseguir la misma información de forma gratuita en lugar de la forma pagada, evidentemente tendrá que hacer, va a irse a la parte económica. Pero si no le queda más remedio que pagar, bueno, tenemos que darle un valor añadido a eso que está pagando. Y esto sobre todo es más fuerte en la parte de las publicaciones electrónicas. Generalmente el lector le da más valor al libro impreso, tal vez por la sensación de posesión. Estoy teniendo efectivamente un objeto tangible en mis manos. En cambio, la publicación electrónica, en algunos casos se puede poseer y guardarlo en los discos, pero en otros casos es más bien el derecho de poder acceder a esa información y no tenerla resguardada en nuestros equipos. Y no solamente esa es la única necesidad de un lector. Un lector tiene necesidades de muchas diversas. Por ejemplo, necesidad para entretenerse, necesidad para informarse, necesidad para estudiar, necesidad, en fin, de informarse. Y esas necesidades generan expectativas. Si el lector aprecia que el producto que se le brinda efectivamente satisface sus expectativas y sus necesidades, efectivamente lo va a adquirir. Entonces el trabajo de un editor va a ser conciliar estas dos necesidades, tanto las del autor como las del lector. Y si vamos más allá, por ejemplo, un área editorial que genera mucha demanda es el campo educativo. La edición de textos escolares, por ejemplo, también genera otra necesidad adicional, y es la necesidad de los centros educativos, de los administradores de cursos, porque también necesitan que aquellos materiales escolares se correspondan con el currículum educativo del curso que impartan, bien sea curso de idiomas, cursos de matemática o cursos de biología o lo que sea. ¿Ok? En el campo escolar o incluso universitario,
En fin, el campo educativo genera muchísima demanda. Si a ver vamos, ¿en dónde se forman nuestros lectores? ¿Dónde formamos lectores? Los formamos en la educación. Formamos lectores en la universidad, formamos lectores en la escuela, en el colegio. Ahí es donde formamos. Los maestros suelen ser los mediadores de la lectura por naturaleza. Los profesores universitarios son los mediadores de la lectura, son los que le dicen a los alumnos, léete este autor, léete esta obra o este conjunto de obras. Y en el caso de los niños más pequeños, muchas veces los mediadores son los papás y las mamás. De manera pues que estas necesidades están allí de por medio y debemos entonces tomarlas en cuenta. Eso por una parte. Dentro de este conjunto de necesidades, algo que está empezando a ganar cada vez más cuerpo es la autopublicación. Que por cierto, también existe el término autoedición, aunque algunos lo utilizan como sinónimos, pero en realidad no son tan sinónimos. Porque autoedición implica que el autor haga exactamente todo, agarre su propio texto y él lo revise, lo diagrame, lo imprima, lo distribuya e incluso lo comercialice. Eso sería autoedición propiamente dicho. Pero la autopublicación es básicamente algo parecido, solo que esta vez el autor contrata servicios de profesionales que efectivamente le corrijan el texto, se lo diseñen, se publique en alguna plataforma. Por ejemplo, Amazon se ha convertido en la principal plataforma de divulgación de libros electrónicos autopublicados. Incluso en Amazon se puede gestionar el ISBN directamente para la obra. De manera pues que tenemos dos vertientes. ¿Qué pasa? Ya hoy en día es un hecho que una obra autoeditada sin ningún tipo de filtro o revisión de parte de profesionales acaba por atentar en la calidad de la obra. Es decir, puede ser que el autor diga cosas interesantes e importantes, pero si el lector aprecia que no ha habido cuidado alguno en la edición, que el diseño no se corresponde con lo que se espera de una publicación de determinada temática o cualquier otra cosa, simplemente no lo va a tomar en serio. Muchas veces el valor añadido de una publicación radica en la calidad de la edición. Ahí está el valor añadido. Y nos pasa incluso publicando en editoriales prestigiosas. No es lo mismo publicar, por ejemplo, un artículo en un blog personal, que puede ser, el artículo puede ser impecable, importante, muy riguroso, pero no es lo mismo hacerlo ahí, en un blog personal, que por ejemplo en una revista arbitrada y que esté indexada en bases de datos importantes, como por ejemplo Latindex, Dialnet o incluso Scopus. Es publicar un texto en una publicación de esas características le da un valor añadido considerable. ¿Por qué? Porque el lector asume que quien publica ahí tuvo que haber pasado por los filtros de calidad necesarios. Hay un control de calidad necesario. ¿Ok? Y pasa lo mismo con las editoriales. Hay editoriales y editoriales. Por una parte tenemos editoriales de gran prestigio, por ejemplo, Penguin Random House, que es una editorial gigantesca, es una transnacional ya con muchísimas filiales, o por ejemplo el Grupo Planeta. Publicar en este tipo de editoriales le brinda a la publicación un valor añadido tremendo. En cambio, si se publican en otro tipo de editoriales, pero son editoriales que no brindan ninguna importancia al cuidado de la edición, el lector se dará cuenta y simplemente por el hecho de haber publicado en determinada editorial que no cuida estas cosas de edición, simplemente se desdeña, no se le presta atención, más bien desvaloriza la obra. Y hay que tener mucho cuidado. En el mundo de la academia predominan muchas editoriales depredadoras, así como también revistas depredadoras,
que son lo que yo he llamado los cazadores de tesis, es decir, buscan trabajos que hayan sido aprobados en cualquier universidad del mundo entero y seducen a los autores por la posibilidad de que su obra salga publicada. Les prometen villas y castillas, pero la realidad es que la obra acaba siendo extremadamente costosa para el lector. La obra prácticamente no se le impide un acceso mucho más abierto a la obra y por tanto el autor prácticamente pierde su trabajo allí. La cesión de derechos casi que es una cuestión de exclusividad que no hay manera de echar para atrás eso. Algo que es lamentable, la verdad. Bueno, entonces la publicación sigue siendo una alternativa para muchos escritores novatos que quieren dar a conocer su obra, quieren comenzar a incursionar en el mundo de la escritura, no importa el género literario que sea, bien, puede ser ficción, no ficción, etcétera, pero cada vez se le da más importancia y queremos formar profesionales para este tipo de cosas, por ejemplo. Queremos también formar profesionales para coordinar todos estos esfuerzos en pos del objetivo común, que es lograr una publicación de calidad. Bueno, de esto quiero hablar ahora un poquito sobre la gerencia editorial, que es lo que el programa Estudios Avanzados ofrece. ¿Ok? Entonces voy a desplazarme un poquito con este. Voy a ir por acá directamente. ¿A quién está dirigido el PREA en gerencia editorial? Está dirigido a egresados de cualquier carrera de pregrado, óigase bien, de cualquier carrera. Generalmente, los profesionales que se dedican al mundo de la edición proceden de letras o filología o entonces la comunicación social. Generalmente son los nichos más comunes, pero resulta que no es difícil encontrar personas que se formaron en cualquier otra carrera, pero por avatares del destino acaban dedicándose a la edición, pero una edición especializada en su área. Por ejemplo, hay abogados que también se dedican a editar libros de derecho. Son libros altamente especializados por un público mucho más especializado. Puede pasar lo mismo con libros de medicina. Muchos médicos también se dedican a la edición de libros, pero libros especializados en su área. Y así como ellos, podemos mencionar muchos casos similares. Por ejemplo, directores de una revista universitaria de alguna carrera, bien sea de psicología, de filosofía, de administración, ingeniería. Esas revistas también requieren de un especialista que conozca la materia, pero al mismo tiempo contenga la información necesaria para editar. Y estos son ejemplos. Por esa razón tenemos un programa abierto. Entonces la idea es que estas personas de cualquier carrera de pregrado tengan el interés de compaginar su profesión de origen con el desarrollo de competencias en el área editorial. Y por supuesto, ya personas que también tengan una carrera, pero que de hecho ya trabajen como directores, editores, redactores, correctores, traductores, diseñadores, impresores y demás profesiones relacionadas con las publicaciones que deseen profundizar conocimientos y emprender la edición. Eso es lo que nos interesa. ¿Ok? Después de cursar nuestro programa, ¿cuál es el perfil de egreso? El egresado del programa Estudios Avanzados en Gerencia Editorial es un profesional capaz de emprender proyectos editoriales, coordinar equipos de trabajo multidisciplinarios y hacer las gestiones necesarias para materializar un producto editorial y satisfacer necesidades específicas tanto de los autores como de los lectores, como dijimos hace un momento. ¿Ok? Esto es lo que aspiramos a que tenga el egresado del programa. ¿Qué materias va a cursar? En primer lugar, aclarar que este es un curso virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona interesada puede cursar el PREA en gerencia editorial desde cualquier lugar de Venezuela,
desde cualquier lugar de Latinoamérica y de otros países del mundo a través de Internet. Así de simple. Y además, el modelo virtual que utilizamos en la Universidad Católica Andrés Bello se enfoca en una formación asíncrona. Quiere decir esto que el estudiante está en capacidad de gerenciar el tiempo de dedicación semanal para la lectura y revisión de los materiales instructivos, la ejecución de las actividades evaluadas, las entregas en las fechas acordadas. Puede ser que haya alguna actividad síncrona, alguna videoconferencia, alguna actividad especial, pero el mayor peso de nuestro programa se va a centrar en la virtualidad asíncrona. Y esto, por supuesto, puede resultar muy atractivo, sobre todo para aquellos profesionales que se dedican a sus diferentes oficios, a sus trabajos, pero a veces no tienen el tiempo suficiente para reservar unas horas de la semana a desplazarse a otro campus, a una universidad, a recibir esto. ¿Ok? Esa es una ventaja que tenemos. Aquí les presento el contenido del programa. Son en total 6 materias, las cuales se cursan en 2 semestres. Es decir, 3 materias en un primer semestre y las otras 3 materias en el segundo semestre. La otra característica es que cada programa tiene una duración más intensiva, más concentrada. Es decir, los programas, las materias que allí aparecen con 3 unidades de crédito son materias que duran unas 8 semanas de trabajo. ¿Okay? Y luego las materias de 2 unidades de crédito serían de 6 semanas de trabajo. Es decir, es una opción de trabajo intensivo. Y de manera que cuando se ofrecen las 3 materias por semestre, lo que hacemos es espaciar esas materias a lo largo del semestre, de manera que la persona tenga oportunidad de sacar mayor provecho a todas las actividades por materia y no tener las 3 materias de un solo golpe, en caso que decida ir inscribiendo las 3 materias. ¿Ok? Les resumo un poco de qué va cada materia y esto de alguna manera está pensado para dar respuesta a estas necesidades de publicación que he mencionado anteriormente. La primera de estas materias se denomina Historia del libro y de la edición. La historia del libro y la edición da cuenta de cómo evolucionó el libro desde los tiempos de las tablillas hace más de 4000 años antes de Cristo, que aparecieron en toda esa zona de Asiria, Babilonia, Sumerio, toda esa zona. Cómo después de las tablillas evolucionamos al papiro y a los rollos de papiro, un material que se desarrolló en el antiguo Egipto y que tuvo un cambio significativo en la cantidad de texto que se podía incorporar, en la manera de almacenar la información. Después la necesidad de crear nuevos soportes que fuesen más baratos, más duraderos. Eso llevó, por ejemplo, a crear el pergamino mucho tiempo después, hasta que finalmente en China se inventa el papel. Y el papel como invento va llegando poco a poco a Europa a través de la ruta de la seda y a la medida que los persas y los árabes van conectándose y lo van llevando a Europa. Y ese ha sido el soporte que estamos utilizando mayormente hasta nuestros días. Pero es que además también veremos en esta evolución el soporte digital. Cómo poco a poco el soporte digital ha ido ganando terreno y ha ido multiplicando la cantidad de información que la humanidad produce. Para que tengamos una idea, cuando llega la imprenta de Johannes Gutenberg hacia 1450, estamos hablando de la época del Renacimiento, justo en ese momento la imprenta hace que se multiplique la producción de libros como nunca antes se había logrado.
Y con eso se difunde más el conocimiento y llega a todas partes y cada vez más países y más países comienzan a incorporar las imprentas. En la medida en que los viajes de circunnavegación de españoles, portugueses y luego ingleses, holandeses, franceses empezaran a ir colmando todo el globo, en esa medida también la imprenta de Gutenberg poco a poco irá llegando a las respectivas colonias. Y por supuesto, en la medida que estas colonias se van emancipando, también la imprenta se convierte en un instrumento de difusión de las ideas de emancipación. Entonces, culturalmente es un parteaguas la aparición de la imprenta de Gutenberg. Este tipo de cosas las mencioné en la historia del libro. Pero la idea de esta materia es entender también por qué el libro tiene la forma que tiene. ¿Por qué el libro tiene la estructura y la organización que tiene? Todo eso tiene un porqué. Y lo mismo sucede con las publicaciones digitales y con las publicaciones periódicas. ¿Por qué el periódico tiene la configuración que tiene? ¿Por qué las revistas tienen la configuración que tienen? Todo esto está relacionado. Y de alguna manera también hay que reflexionar cuáles son las repercusiones para la migración del papel a la migración al mundo digital. Las repercusiones son muchas. Se cambia la forma de leer, se cambia la forma de escribir, se cambia la manera de presentar los contenidos, porque con el soporte digital ahora no solamente se incorpora el texto y la imagen, también se incorpora video, se incorpora audio, se incorpora multimedia, elementos que enriquecen el contenido. Entonces tenemos que estar ojo avisor con estas cosas porque van a responder nuevamente a las necesidades del autor de expresar lo que quiere y también las necesidades del lector de aprovechar al máximo esos contenidos. Esto es lo que, grosso modo, veríamos en historia del libro y la edición. Y esto le daría pistas al futuro gerente editorial de sopesar, bueno, ¿dónde conviene más publicar algo? ¿En un libro necesariamente? ¿O más bien en una revista? ¿Más bien en una página web? ¿O incluso una aplicación? Tenemos que ver la aplicación de un teléfono como otro tipo de publicación digital. De hecho, existe. Un formidable ejemplo de esto es la Biblia. La Biblia, desde tiempos antiguos, se viene reproduciendo, editando, reproduciendo, y a medida que se va reproduciendo también va migrando de soporte en soporte. Tenemos la Biblia en antiguos rollos de papiro que se han encontrado en el Mar Muerto, pasando por los primeros códices medievales hechos de pergamino, que eran libros gigantescos, pasando por supuesto por la Biblia. Adivinen cuál fue el primer libro que imprime Gutenberg, la Biblia. La Biblia también es un elemento de la cultura occidental fundamental. Y casi siempre los libros religiosos suelen ser los libros que por excelencia más se reproducen. En la antigua China, por ejemplo, las obras de Confucio eran precisamente los más divulgadas, así como las obras del budismo. Y hoy en día es posible ver no solamente la Biblia impresa, sino también ver la Biblia en la página web. Uno puede entrar a la página del Vaticano y uno puede incluso seleccionar en qué idioma quiere leer la Biblia, en latín, en español, en inglés, en francés, en alemán, en la lengua que uno quiera. Y por supuesto también existe ya la Biblia hasta en la aplicación de teléfonos. Dependiendo de la versión que manejemos, puede ser bien la Reina Valera o bien ser las Biblias católicas, no importa. El hecho es que existe y existe allí y facilita la búsqueda por capítulo, versículo, etc. Es otra manera de leer, otra manera de aprovechar la información. ¿Okay? Luego tenemos otra materia que se denomina producción editorial. En la producción editorial, aquí vamos a conocer la cadena editorial y qué profesionales intervienen en cada eslabón. Por ejemplo, ¿qué hace un editor? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Qué hace un corrector? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Qué hace un diseñador gráfico? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Y qué hace un impresor? ¿Y cuáles son sus tareas? ¿Ok? Claro, si esto pensando en el recorrido de un libro que va a ser impreso o de una publicación que vaya a ser impresa. ¿Ok? Pero si vamos a ver publicaciones digitales, puede ser que el impresor ya no esté.
pero podemos requerir de otros profesionales más especializados, por ejemplo, programadores. ¿Okay? Eso es también una de las cosas en las que vamos a aproximarnos en la producción editorial, tener la idea de quiénes están implicados en esa cadena. ¿Okay? Luego tenemos la política editorial. En esta materia, yo resumo la política editorial de la siguiente forma. Es básicamente determinar qué se publica, qué no se publica y cómo se va a publicar, cómo va a ser presentada la información, cómo va a ser jerarquizada la información. Esto lo tienen claro los medios de prensa. En los medios de prensa siempre se determina, bueno, cuál va a ser la noticia más importante que pondremos en primera página, y si es la noticia más importante, tiene que tener mayor tamaño. En cambio, hay otras noticias que pueden ser importantes también, pero están jerarquizadas y vamos a verlas en un tamaño menor. ¿Cuáles son esas que vamos a poner de segundo lugar? Esto por poner un ejemplo. Si tenemos que publicar una información que puede ser delicada, ¿cuál va a ser el tratamiento? Por ejemplo, si vamos a publicar una fotografía, ¿es conveniente que la fotografía tenga imágenes crudas o es preferible editarlas y difuminar imágenes que puedan ser fuertes o sensibles para el espectador? Este tipo de decisiones se toman con la política editorial. Y un instrumento fundamental de la política editorial pasa por el manual de estilo. Generalmente todo medio de prensa tiene un manual de estilo, y no solamente medio de prensa, periódico como tal o revista, incluso medios televisivos, medios radiales también tienen sus propios manuales de estilo, por supuesto adaptados a esos contextos. También las editoriales tienen manuales de estilo, y el manual de estilo pasa a ser como la hoja de ruta que nos permite dilucidar dudas, ¿ok? Y determinar las preferencias que incluso establezcan la identidad de la editorial, la identidad del medio, ¿ok? Por ejemplo, cosas sencillas como la ortografía. Es tan válido utilizar comillas latinas como las comillas inglesas o las comillas dobles. Un manual de estilo puede, por ejemplo, aclarar cuáles emplear. En esta publicación usaremos comillas latinas, o por el contrario, las dobles. O en qué tipo de palabras vamos a destacar en cursivas, qué tipo de palabras destacaremos en negritas. Este tipo de cosas las define un manual de estilo. Cómo vamos a utilizar determinado vocablo. Cuáles serían la versión en español de determinado término. Porque a veces algunos prefieren usar el término en su lengua original, otros en cambio prefieren utilizar el término castellanizado. Y esto es muy común. Entonces, la idea es también brindarle la oportunidad a la persona de que ejercite cómo editar un texto atendiendo a los lineamientos de un manual de estilo, por ejemplo. Cómo corregirlo, cómo editarlo. Esto es lo que veríamos en el primer semestre, ¿ok? Historia del libro y la edición, producción editorial y política editorial. El segundo semestre tendríamos entonces las siguientes tres materias: marco legal de la edición, mercadeo y gestión editorial y finalmente proyecto editorial. En marco legal de la edición, la persona que curse nuestro programa encontrará todo lo relacionado con el registro de la obra, y la parte, por supuesto, legal. Un problema que se ha convertido en un lastre para la industria editorial en todo el mundo es la piratería. ¿Ok? La piratería implica no solamente plagiar textos, sino incluso difundir ilegalmente textos. Hay que tener sumo cuidado. Muchas veces los autores son reacios, por ejemplo, a publicar un libro en versión electrónica y tiene una razón fundada de temor, y es que me pueden plagiar. ¿Cómo controlo yo que alguien en cualquier lado del mundo me plagie el libro? Por eso que algunos prefieren su libro en papel.
Claro, el libro de papel está demostrado que también se puede piratear, ¿no? Evidentemente también, pero el libro electrónico evidentemente tiene un control más complicado. Por esa razón, muchos editores han tenido que desarrollar software de control o que permitan luego leer la obra en un programa especializado para ello, para evitar o por lo menos atenuar el plagio. ¿Okay? Eso es una de las cosas que debemos garantizarle a nuestros autores. Entonces, marco legal de la edición, por tanto, vamos a explorar un poco todos estos desafíos en cuanto a la protección de la obra, dónde registrarlo. Por ejemplo, si se trata de un libro, hay que tener un ISBN, que es algo así como el documento de identidad del libro. Eso muchas veces va junto con el depósito legal, que es cada vez que se publica un libro, se deben enviar unos ejemplares a la Biblioteca Nacional del país respectivo. Y la ley de cada país determinará cuál es esa institución que haga eso. Por ejemplo, aquí en Venezuela es la Biblioteca Nacional, pero por ejemplo en Estados Unidos es la Biblioteca del Congreso. Y así cada país tendrá una institución donde se resguarden ejemplares de todas las publicaciones que se editen. Y de hecho hay leyes que obligan a hacer eso. De hecho, por eso es que cuando vemos en la hoja legal de los libros encontramos hecho el depósito de ley, es decir, que la ley obliga a poner ese dato, ese número. En el caso de las revistas, sí, las publicaciones periódicas, en lugar de ISBN debemos decir ISSN, que es un prerequisito, por ejemplo, para las revistas para que sean luego indexadas en cualquier base de datos internacional. Por lo mismo, porque ese ISSN es la cédula de identidad o el documento de identidad que identifica a esa publicación. Y por supuesto, todo lo concerniente a los derechos de autor, a la cesión de derechos de autor, todos estos son temas que son delicados. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando fallece el autor? ¿Qué ocurre en los derechos de autor en estos casos? ¿Qué ocurre? ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir desde que fallece el autor hasta que la obra pase a ser dominio público? Cada país tiene un tiempo determinado según su legislación. ¿Quiénes pueden heredar los derechos de reproducción? ¿Cómo se puede ceder eso? Por ejemplo, si hay un contrato de cesión de derechos de un autor a obra editorial, bueno, normalmente cuáles suelen ser las reglas de juego en estos casos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los derechos de autor ante una publicación digital? Ahí veremos algunas iniciativas, entre ellas las licencias Creative Commons, que son de las más empleadas para el mundo digital. Digamos que en el mundo del papel la legislación es mucho más robusta, en cambio de la legislación para el mundo digital, digamos que está en construcción, porque esto es altamente cambiante. Eso en cuanto a marco legal de la edición. Luego la otra materia que verán es mercadeo y gestión editorial, tal vez sea como la materia nuclear del programa. Precisamente una cosa es producir la publicación, es decir, transformarla de texto en publicación, pero otra cosa distinta es, bueno, ¿qué necesito para hacer eso posible? ¿Okay? ¿Qué recursos, repito, financieros, humanos, materiales, entre otros, se requieren para hacer eso posible? Bueno, todo pasa por también establecer análisis de mercadeo en cuanto, bueno, efectivamente, hasta qué punto esta publicación puede ser comercial, cuál puede ser realmente el público meta que lo vaya a consumir. Efectivamente estamos satisfaciendo esas necesidades que pretendemos, estamos tratando de llegar a la población clave, cuáles son los recursos que vamos a requerir y además tenemos que aprender a gestionar el trabajo en equipo. O sea, hay algo fundamental en el mundo editorial, es el trabajo en equipo. ¿Ok? El trabajo en equipo. Esto es como una gran orquesta.
Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. El corrector sabe lo que le toca, el diseñador sabe lo que le toca, el impresor lo mismo y todas las demás personas que están involucradas. Pero alguien tiene que coordinar todo ese esfuerzo. Y por lo general puede ser el editor o puede ser un coordinador editorial o puede ser un director. En fin, hay un conjunto de profesionales que pueden implicarse en esto. Y por supuesto hay estilos de gestión muy variados, hay metodologías para hacer todas estas cosas, de manera pues que esta materia es clave. Esta materia es clave porque de alguna manera nos aterriza. Muchas veces los autores son muy temerarios, por decirlo de alguna manera, a la hora de publicar. A veces quieren un tiraje demasiado grande, a veces quieren una encuadernación de lujo y papel glacé, y fotos full color. Puede ser que haya obras que se presten para una edición de esas características. Pensemos en libros de arte, por ejemplo, o incluso libros de cocina. Pero una cosa es lo utópico, otra cosa es la realidad. Y la realidad puede decirnos, mira, ok, podemos hacer ese intento, pero según el presupuesto es tanta cantidad de dinero. Uy, yo no puedo tener eso, ¿cómo hacemos? Yo solo dispongo de tanto presupuesto. Bueno, con ese presupuesto solo es posible un tiraje menor, solo es posible imagen a una sola tinta, es decir, tinta negra, blanco y negro. O no puede ser papel glacé, sino otro tipo de papel, en fin, otro tipo de encuadernación, otro tipo de presentación, de manera que se tiene que reducir los costos y evidentemente eso va a incidir en el producto final. Esto pensándolo en la publicación impresa, pero también pasa lo mismo cuando queremos diseñar una publicación digital. Somos a veces muy ambiciosos y queremos poner botones y funciones y cosas, pero un auténtico gestor editorial tiene que darse cuenta, mira, esto está muy bien, pero nuestras capacidades técnicas llegan hasta este punto. O esto tiene un costo y no podemos asumir ese costo, o tenemos que buscar entonces algún financista. Eso también sucede mucho. Bueno, si la editorial o la empresa editorial no puede asumir totalmente los costos, sino una sola parte, lo más sensato es, bueno, ¿quién lo paga? Yo siempre le explico a mis estudiantes que el libro gratuito no existe. ¿Okay? Así como la educación gratuita no existe. Lo que existe es quién paga. ¿Quién lo paga? ¿Quién paga el libro? El autor completamente, y hay autores dispuestos a hacerlo. Hay autores que no les importa ganar dinero con su publicación, lo que les importa es que se lea. A lo mejor el autor, su necesidad es, yo quiero dejar por escrito un registro histórico y quiero que eso quede para la posteridad. A mí no me interesa lucrarme con eso. Hay otros autores que sí, que quieren lucrarse, quieren hacer novelas y ganarse el premio Nobel de literatura o el premio Cervantes. Bueno, son deseos genuinos, ¿ok? Pero eso responde a otro tipo de dinámicas económicas. De manera pues que, bueno, hay autores que sí, están dispuestos a pagar por su obra, con tal que salga. O entonces si no es el autor, una fundación o una empresa. Hay empresas que financian libros para obsequiar, ni siquiera para comercializar, no tienen ánimos de lucro. Pasa mucho con las fundaciones. Las fundaciones generalmente, si van a aportar dinero, lo hacen con la intención de que ese libro salga, porque se asume que es un libro que va a ser patrimonial, un libro que contribuye a la educación, en fin, con un conjunto de necesidades que hemos mencionado. Todas estas cosas tenemos que sopesarlas, ponerlas en la balanza. Pero ¿de dónde de dónde obtenemos los recursos? ¿De la venta? ¿O entonces el autor aporta el dinero? ¿O una fundación? ¿O una mezcla de todo esto? ¿O pensemos una editorial del Estado? Entonces el Estado es el que financia y puede ser que si no lo regale, al menos se comercialice en un costo muy bajo, un poco para incentivar el acceso a la lectura. Ese es un conjunto de elementos y requerimientos que debemos pensar. Y bueno, en esta materia daremos las coordenadas para saber hacer eso. Y ya para cerrar,
La última materia se denomina proyecto editorial. Lo que queremos es que todo lo que aprenda la persona que curse el PREA en gerencia editorial lo ponga en práctica. Y muchas veces las personas que entran a este programa tendrán en su mente algún proyecto editorial. De repente aquel libro que quisieron publicar en algún momento que no sabían cómo. O de repente alguien que ya trabaja en una editorial y quiere de pronto aprovechar este curso para materializar un proyecto. ¿Ok? La idea de esta materia es hacer por lo menos eso, como lo dice el título, proyecto. Es decir, pensar en todo lo que hemos conversado aquí para efectivamente hacerlo realidad. Bueno, si yo quiero hacer un libro o quiero hacer una publicación periódica especializada en determinada área o quiero hacer algo relacionado con el libro electrónico, ¿qué necesito? Entonces, efectivamente, en esa materia, proyecto editorial, veremos cosas como el análisis DOFA o FODA, como se quiera llamar, es decir, cuáles son mis oportunidades, mis amenazas, mis fortalezas y debilidades para hacer realidad eso, cuáles son las que necesito como política editorial para dar orden a todo esto, qué tipo de publicación y por qué, en fin, todo este tipo de cosas se van a trabajar en el proyecto editorial. La idea es aplicar todo lo que se aprendió en algo específico que sea de alto interés para la persona que lo quiera hacer. Muy bien. Entonces, esto era lo que yo quería presentarles. El mundo editorial, como pueden ver, es altamente dinámico. Estamos en una época de grandes transformaciones y se avecinan nuevas cosas, pero cosas que de verdad incluso no sabemos cuáles pueden ser sus repercusiones en el futuro. Mucho se ha dicho que el libro en papel va a morir. Bueno, no ha muerto todavía. Y de hecho lo que está ocurriendo es que se está retroalimentando con el mundo digital, ¿no? Y tan es así que ahora ya se está empezando a hablar hasta de la inteligencia artificial en el mundo editorial. Entonces, ¿cómo va a ser la inteligencia artificial allí? Incluso se está hablando de los NFT o NTF, ahora no recuerdo bien el orden del acrónimo, pero son los tokens que se estaban utilizando muchísimo en el mundo del arte para indicar que esta pieza electrónica es exclusiva y no una mera copia. Algo de eso se está empezando a explorar en el mundo editorial en otros países. Bueno, muchas de estas innovaciones están en marcha. Muchas de las preocupaciones se centran en cómo lograr que todo ese cúmulo de información digital no se pierda, que se pueda recuperar en el futuro. Hemos sido testigos de cómo alguna publicación valiosa que estaba antes en un CD, hoy en día ese CD no corre en ninguna computadora porque simplemente el software no es compatible. Y si no se hizo la migración a un software más moderno, sencillamente eso quedó ahí, quedó en el recuerdo. ¿Cómo lograr que eso persista en el tiempo? Bueno, son los nuevos desafíos en los que se está trabajando la industria editorial en este momento. Bueno, ya para cerrar les dejo mis coordenadas. Ahí tienen mi correo electrónico rtavares@ucap.edu.be, el teléfono fijo, el prefijo de Venezuela 58 es 212-407-6137 y mi teléfono celular el prefijo de Venezuela 58-412-581-1468. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, algún comentario, estoy atento a lo que me puedan formular. Muchísimas gracias, profesor Ricardo. A los asistentes, muchísimas gracias por participar en esta iniciativa de Casa Abierta UJAL, una iniciativa titulada Expo Posgrados Casa Abierta, donde participaron más de 14 universidades de Latinoamérica para compartir su oferta académica y además así compartir temas relevantes en cada una de las áreas de conocimiento. En nombre de la Universidad Católica Andrés Bello, en nombre de Posgrado UCAP, les damos las gracias por haber participado
por haberse conectado con nosotros, y pues de más está recordarles que para mayor información pueden visitar nuestra página web www.posgrado.ucap.edu.be, también la página de la universidad www.ucap.edu.be. Si hay alguna pregunta, pueden compartirla con nosotros para que el profesor así pueda pues darnos respuesta. Por lo pronto, también recordamos que esta ponencia del profesor Ricardo Tavares con la gerencia editorial en Venezuela estará disponible en el canal de YouTube Posgrado UCAP. Allí también podrán disfrutarla y pues enterarse un poco más de lo que va toda esta iniciativa. Profe, yo creo que estamos listos. ¿Tiene algo más para cerrar? Sí, bueno, simplemente decirles a todas las personas que se animen, vale la pena dedicarse al mundo editorial. Muchas veces uno aquí en Venezuela siente, bueno, ¿qué puedo hacer yo en un contexto donde cada vez hay menos librerías, menos imprentas, menos editoriales? Pero uno se convence de que el gancho que esto tiene es el teletrabajo, y que tenemos oportunidad desde aquí de brindar servicios a cualquier lugar del mundo. Eso es lo formidable del mundo editorial, y yo creo que vale la pena. Siento que cada libro es una nueva aventura que uno recorre. Y bueno, muchas gracias por su atención. Es así. Muchísimas gracias a todos los participantes. Recuerden buscarnos en las redes, buscarnos en la página web y también disfrutar de esta ponencia nuevamente en nuestro canal de YouTube Posgrado UCAP. Feliz tarde.